aguda. Esta fase aguda es corta. Si la puerta de entrada es vectorial, la clínica es clásica, ¿no? Se reconoce fácilmente por cómo parece. No olviden en esta etapa fiebre, ¿ya? Fiebre. Como hay una alta parasitemia, hay una elevación de temperatura importante, ¿no? Entonces, esto es también llamativo porque es una fase de diseminación del parásito, una amplia diseminación circulatoria, entonces hace que se note la temperatura. ¿Por qué es importante diferenciar bien esta clínica? Porque hay muchas enfermedades febriles, conocidas como enfermedades tropicales, fiebres de origen desconocido o de origen conocido, enfermedades eruptivas febriles juntas. Así se ve, por ejemplo, dengue, así se ve una lismoniosis diferente, así se ve una malaria, chikungunya, zika y muchas enfermedades parecidas, ¿no? En los últimos años se confunde mucho la fase aguda del Chagas, por ejemplo, con accesos de dengue, en el que el paciente también presenta fiebre, presenta aparentemente hepatosplenomegalia, aunque solamente hepatomegalia y signos así. Y nos hace confundir cuando particularmente la infección no ha sido por la picadura del triatoma. Hay otra forma de transmisión que habíamos visto que era la orodigestiva, ¿no? Si se presenta la forma orodigestiva, el paciente ingresa en fiebre, a veces no hace hepatosplenomegalia rápidamente, no hace edema bipalpebral unilateral, o sea, no es tan signo de Romaña. Hay un edema bipalpebral o unipalpebral bilateral, que es diferente. O sea, se inflama uno de los párpados en cada ojo, en ambos ojos, ¿se dan cuenta? Y el paciente hace una miocarditis. Entonces, por esta clínica que cambia, que se ve diferente, hace que nos confundamos con cualquier otra enfermedad. A muchos pacientes se les envía métodos de diagnóstico para dengue, para cualquier otra enfermedad, y no se supone que es Chagas. Entonces, eso ha estado pasando en los últimos años, en los que la mitad de los pacientes se infectan ya no por la bichuca, sino por alimentos contaminados con materia fecal de una bichuca y desarrollan una clínica algo diferente, ¿ya? Entonces eso hay que evaluar muy bien, pensar en todas las posibilidades de enfermedades febriles parecidas a un Chagas agudo. Entonces eso tomen en cuenta que no siempre es signo de Romaña, porque por ahí la picadura no ha sido del cuello para arriba, ¿no? Si ha sido en otro sitio, puede parecer otra enfermedad, ¿ya? Bueno, esta es la fase aguda, con toda la clínica que me acaban de mencionar, ¿verdad? Fase aguda. Seguimos en la fase aguda. Luego de la fase aguda existe un silencio sintomático que se llama fase crónica, indeterminada, asintomática, de latencia, donde persiste el parásito, pero un poco escondido en tejidos profundos. El sistema inmunológico no responde, el sistema inmunológico no hace nada, aparentemente no es que no hace nada, intenta crear una respuesta, pero nada favorable, ¿no? Nada como para exterminar efectivamente al parásito, ¿no? Esta etapa puede durar 2 años, 5, 10 o en su defecto 15 años de periodo indeterminado, que es lo único que podría dar una pauta de que el paciente está en esta fase. O sea, ¿qué es lo que podría como médico sospechar? ¿Cómo sabría como médico que podríamos estar en fase indeterminada de Chagas? Si no me da síntomas, ¿cómo puedo darme cuenta? Por una mejor radiografía del tórax. Hacemos una radiografía, pero resulta que nada ha cambiado en su área cardíaca. Entonces no hay signos aparentes. Tal vez es más susceptible a enfermedades oportunistas que tal vez una persona normal no se enfermaría por su baja como que está con un sistema inmunológico deprimido. Podría ser, pero esto me llevaría a pensar en muchas otras enfermedades más, ¿no? A ver, vamos a sospechar que tenemos un paciente acá, aquí lo tenemos, asintomático, Jorge, ¿no? Asintomático, no le duele nada, no le molesta nada. ¿Cómo podría yo sospechar como médico que Jorge tiene Chagas? ¿Qué antecedentes? ¿Dónde estuvo las? ¿Dónde vive? Le preguntaré por Jorge, de dónde es, dónde vive. ¿Dónde fue? Su vivienda. Familiares. Si hay un entorno que ya está
sí, aunque no presente síntomas, necesito saber los antecedentes epidemiológicos, ¿no? Un foco infeccioso probable, un sitio endémico. ¿Somos país endémico? Sí. ¿Y cómo? ¿Somos departamentos donde la prevalencia todavía es alta? Sí. Sí. ¿Hay probabilidad de haber adquirido en algún momento la enfermedad? Sí, aunque la manifestemos ahora de manera silenciosa. Entonces, lo primero que haré, preguntar de dónde es el paciente, si en su entorno familiar hay antecedentes familiares de esta enfermedad. Segundo, el hábitat donde vive, si se parece al nicho ecológico de un triatoma, ¿no? Y finalmente, ¿qué cuidados tomaré? Lo que me estaba diciendo Cristian, ¿no? Pediremos exámenes para descartar probables enfermedades. ¿Qué le pediríamos como regla general para ver que esté saludable? Hemograma. Bueno, el hemograma no me va a dar mucho. Esta vez no me va a dar mucho, porque esta no es una enfermedad que produce una anemia directa, ¿no? Hemograma no. Preferiré otros estudios. ¿Qué? En la sangre. Ahí está el asunto. Veré qué es lo que podría pasar más adelante, como para un electro, por ejemplo, ¿verdad? Ahí vamos. O sea que trataremos de adivinar a través de los estudios cuál podría ser el foco infeccioso, ¿ya? Cuál podría ser el sitio donde se establezca la patología, donde se note que el paciente está entrando ya a fase crónica. Entonces, impedir, prevenir que no vaya indefectiblemente a la fase crónica, porque esta fase, fuera de ser muy clínica, muy complicada en daños orgánicos, es una fase que ya no tiene tratamiento, ya no es reversible. Cardiomegalia establecida se queda como cardiomegalia. La única probable solución es un trasplante cardíaco que hasta ahora no se logra hacer. Entonces, vean que ya no es reversible. Entonces, ¿por qué esperar a que el paciente llegue a un punto en el que no pueda hacer nada como médico? Mejor antes. En este momento es la fase en la que debemos buscar la forma de encontrar la enfermedad como sea para evitar llegar a esta etapa de manera ya deteriorada para el paciente, de manera que el paciente ya no pueda hacer nada. ¿Ya? Bueno, entonces vayámonos a la fase crónica. Estamos ahora en la fase crónica. ¿Por qué es que el sistema inmunológico no hizo nada? ¿Qué ha hecho el sistema inmunológico entre tanto en estos 10 años? No reconoce. Tratar de encontrar al parásito. Sí. Ya, ¿qué más hace el sistema inmunológico? ¿Habrá estado activándose? Reconocer al antígeno. ¿Qué ha estado haciendo el parásito en este tiempo? Cambiando su estructura. ¿Qué más ha hecho? Multiplicándose mucho, pero de forma desapercibida, ¿no? Escondidito en algún tejido profundo, ¿no? ¿Qué más? Ha estado destruyendo macrófagos, ha estado produciendo inflamaciones por todo lado, ¿verdad? Eso. Entonces hay una idea clara de qué ha estado haciendo cada uno, ¿verdad? El sistema inmunológico loco por buscar al parásito. Es solo que no lo logra encontrar. Dice parásito. Todos le parecen el parásito y a la vez nadie. O sea, dicen, no sé, hay una carita conocida, pero que tengo dudas. Otra carita, parece tripanosoma, pero siempre no. Y otra, como que no logra encontrar quién es el parásito, quién es el agente, cómo lo va a atacar, pero ya ha establecido mecanismos de ataque, es decir, ya ha desarrollado formas de atacar. Es solo que en el momento en el que finalmente se dé cuenta que hay un elemento extraño, que ese macrófago no es el mismo macrófago de siempre, que algo ha cambiado en él, lo ataca a ciegas, ataca a su propio sistema inmunitario. Entonces, ¿cuándo empieza la fase crónica? Cuando el sistema inmunológico reacciona abruptamente, reacciona con mucha agresividad al mismo organismo. Aquí el parásito casi ya no hace nada. El parásito probablemente ya de viejito se fue, se murió. ¿Quién es responsable de esta otra fase? El mismo sistema inmune, que hiperreacciona. Todas las poblaciones celulares reaccionan al mismo tiempo, crean un gran proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio exagerado termina creando o ocasionando la fase crónica. Entonces vean que ya no es tanto responsabilidad del parásito, ¿no? El parásito ya en esto es historia. Es historia. ¿Cuánto de vitalidad tenía? Pocos años, 4 o 5 años, se fue. Ya se exterminó el elemento. El que se ha hecho cargo de desarrollar
toda la fase crónica es el mismo sistema inmunológico, claro, con el reconocimiento y la identidad del parásito. ¿Ya? Ahora, ¿qué órganos son afectados en esta fase? Corazón. El corazón, El esófago. esófago y el Intestino grueso. grueso, es intestino grueso. Los tres órganos blancos de este campo, ¿no? Empecemos por el más dañado, corazón. Afecta al corazón. ¿Dónde y de qué manera afecta al corazón? Produce cardiovascular. Al sistema de conducción, un sitio de daño, ya. ¿Y otro? Otro lugar de daño a la musculatura, o sea, al miocardio, ¿verdad? Entonces hay un daño consecutivo o al sistema de conducción o al miocardio, aunque hay pacientes que han presentado ambos daños a la vez, peor para el paciente, ¿no? Entonces, ahora nos miraremos a este ladito, por favor. Eso. Rotación de posición. Entonces, afectación al corazón. Ahí vamos. Entonces, me acaban de decir que o daña uno al sistema De conducción. específico de conducción cardíaca o al miocardio. O daño al miocardio, que son dos sitios diferentes donde es que el parásito puede ejercer daño, ¿verdad? Empecemos por el sistema de conducción. ¿Cómo está conformado este sistema de conducción? Es un sistema de fibras específicas, nerviosas, muy importantes y muy diferentes a las otras, porque es un sistema que se estimula solo, se conduce solo y solo crea actividad eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el nódulo sinusal, los haces internodales, aquí el nódulo auricular, esto, el haz de His, luego una rama derecha y una rama izquierda y las pequeñas fibras de la red de Purkinje. Ok, ¿para qué funciona este sistema de conducción? Para crear impulsos y enviarlos a todas las paredes del miocardio para que el miocardio se contraiga y luego envíe sangre al resto de las arterias. Ese es el trabajo, ¿verdad? Como este se estimula solo, todas las fibras que forman parte del sistema de conducción, las verdes, son fibras automáticas, es decir, todas tienen la misma capacidad de generar un impulso eléctrico. Pero una de ellas es la que controla la actividad eléctrica de todo el corazón. Esta fibra es nódulo sinusal, que conduce al corazón. Si todas las fibras son automáticas, ¿por qué el nódulo sinusal es el que conduce al corazón? Si las otras también pueden. ¿Por qué la discriminación a las otras? ¿Por qué? Ellos determinan el ritmo. Todas pueden determinar un ritmo en el corazón. Pero ¿quién comanda? ¿La más fuerte, la más capaz o la más rápida? La más rápida. Eso, la rapidez. Si todas son automáticas, esta fibra se autoestimula o genera impulsos a mayor velocidad respecto a las otras. Entonces puede ser que esta tenga un doctorado y esta tenga un diplomado. ¿Quién es más veloz? No importa qué tan preparada esté, más veloz, nódulo sinusal. ¿A qué velocidad conduce el corazón? Más o menos a 80, 70, 80, 90. Bueno, una frecuencia cardíaca, ¿verdad? Esto es frecuencia cardíaca. Entonces el nódulo sinusal determina la actividad cardíaca del corazón en su frecuencia cardíaca. ¿Por qué es la fibra más veloz? Solo porque es la más rápida. Pero eso no quiere decir menor capacidad de trabajo. Las otras tienen mejor capacidad de estimulación, pero son más lentas. Por eso es que no pueden conducir el corazón, ¿ya? Ahora, sobre este sistema de conducción, vino el parásito, como parte de su hábitat, elige fibras de este sitio. Aquí forman un nido de mastigotes, se multiplica el parásito, el sistema inmune no logra hacer nada para defender este tejido, termina su proceso de multiplicación y luego lisa la célula, ¿verdad? La destruye y deja aquí un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio luego sufre fibrosis.
Y la fibrosis, ¿qué termina haciendo sobre este sistema de conducción? Lo Necrosis. anula la función. ¿Por qué? Porque este es tejido nervioso, es una fibra parecida al sistema nervioso, es parte del sistema nervioso, y el tejido nervioso no se regenera, no restablece sus funciones. Entonces este sitio ha quedado prácticamente anulado. El centro controlador de la frecuencia cardíaca del corazón no trabaja. ¿Qué hace el corazón? ¿Declararse en paro general? No puede. No puede, ¿verdad? Entonces deriva la función. Toda la asamblea del sistema elige otro nódulo que tenga igual o parecida capacidad que este. Hablo otra vez, no el sistema de capacidad de estimulación. Hablamos a otra más rápida que ellos, ¿no? A otra más o menos de la misma velocidad, ¿ya? Entonces, ¿quién se hace cargo? Este tiene un problemita, no es tan rápida como esta. Va a generar una frecuencia o de 60 o de menos, ¿verdad? Menos. Entonces, en este paso, ya el paciente está manifestando un problema. Su frecuencia cardíaca está bajando. Entonces, como patología que tenemos acá, Bradicardia. Bradicardia. ¿Cuál ha sido el origen de la enfermedad? Enfermedad del nódulo sinusal, o sea, bradicardia sinusal. La causa ha sido la eliminación o la inactivación del nódulo sinusal. ¿Cómo me doy cuenta? Este es un paciente que va a tener edema, cianosis, palpitaciones, cefalea u otro problema. No, clínicamente parece sano. ¿Cuál es el único defecto que tiene? Frecuencia cardíaca baja. Si cuento los latidos por minuto, esto está yendo lento y lento y lento. Pero me dirán, bueno, ¿qué problema? Lento pero seguro, ni tan seguro, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de la bradicardia? Cuanto más lento sea el flujo, ¿qué se va a crear? Trombos dentro de los vasos, ¿verdad? Y esos trombos libres en el organismo, ¿qué riesgo tienen? Bloquear circuitos vitales, ¿no? Circuitos de irrigación vitales, accidente cerebral vascular, infarto de miocardio o embolias en cualquier parte del organismo. O sea, este paciente es una bomba de tiempo, no sabe cuándo, pero en algún momento de esos, un coágulo migra, bloquea una arteria coronaria y este paciente sufre infarto de miocardio y hasta ahí su historia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es un paciente que pueda vivir todo el tiempo con una bradicardia. Se tiene que corregir este problema si queremos evitar que este paciente en algún lugar forme un coágulo o un émbolo, ¿no? Un émbolo, ¿ya? Un trombo que luego se libere como émbolo. Entonces, la embolia es un riesgo grave para un paciente. ¿Cómo puedo corregir este problema? Con un marcapasos. Eso. Necesito exterminar al parásito. ¿Para qué? Si no está creando él el problema, ¿verdad? Marcapaso. Implanto un dispositivo externo que haga el trabajo del nódulo sinusal, un nódulo sinusal externo mecánico, que se llama marcapaso. ¿Qué hace ese marcapaso? Corregir la frecuencia cardíaca. Pero debo tener el cuidado de que este marcapaso sea aceptado por el paciente como es un dispositivo externo y que el marcapaso por sí solo no vaya a crear alteraciones en la hemodinamia del paciente y este cree émbolos por causa del marcapaso. Entonces a este paciente, además de implantarle un marcapaso, tengo que darle anticoagulante todos los días porque sé que en cualquier momento va a formar pequeños trombos, ¿verdad? Este es un paciente obligado a recibir anticoagulante. Anticoagulante, vía oral, tranquilamente puede pasar con una cardioaspirina, ¿no? Con aspirina dosis bajas durante toda la vida. Tengo que mantenerlo anticoagulado para evitar riesgos del dispositivo externo como de la misma formación de trombos al interior de cualquier parte de su organismo, ¿ya? Esta es una parte de la patología, una muy común, sufrir bradicardia por consecuencia de Chagas. Ahora, es posible que no solamente elija el nódulo sinusal. Este parásito podría haber migrado a otro sitio. Puede haber bloqueado esta rama del sistema de conducción o la otra. Entonces, ¿qué patología va a desarrollar? Bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda y todas sus variedades.
hemibloqueo, bloqueo completo, bloqueo bifascicular, trifascicular, bloqueo, qué sé yo, de distintas formas. Entonces, formas de bloqueo. ¿Ya? Otra patología. Es posible que el parásito haya dañado de manera general a los haces, por ejemplo, internodales, de manera que uno se cree jefe. Es decir, dice yo también puedo estimular. Envía una estimulación y vuelve la activación aquí y aquí, sin respetar el circuito normal. Esa patología se llama arritmia. Arritmia. Con diferentes formas de arritmias, diferentes tipos de extrasístoles que crean arritmias, y el paciente está desarrollando enfermedades asociadas al sistema específico de conducción. Hasta aquí no hay síntomas, no hay clínica patológica, no hay clínica orgánica. ¿Cómo puedo diagnosticar esta parte del problema? Con el electro. Un electrocardiograma. Hago un diagnóstico por medio de la evaluación del sistema eléctrico, que hasta ahora es la única que me puede dar una señal de que algo está pasando, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, muchas variedades de patologías asociadas al sistema de conducción. Hasta aquí nada que ver con la cardiomegalia, ¿verdad? No hay cardiomegalia, ¿ya? Sistema de conducción. ¿Cuál es el riesgo de sufrir este tipo de problemas? Arritmias, bradicardias, de que si una arritmia no está controlada, hay un sistema desordenado de complejos, en algún momento todos enloquecen, fibrilación auricular, ventricular y parada cardíaca. ¿Viste? El paciente que sufre una alteración electrocardiográfica distorsiona su actividad hasta llegar al paro cardíaco. Este es el paciente que muere silenciosamente. ¿Cuándo? Probablemente cuando hace ejercicio intenso o cuando tiene una sensación, qué sé yo, ¿cómo se llama esto? Una reacción psicológica o emocional brusca. Cualquier cosa puede desatar una alteración de conducción. Son a los pacientes que no se les puede dar buenas ni malas noticias. Hay deportistas que están en el campo deportivo han sufrido un desmayo brusco, ¿no? Infarto de miocardio. O pacientes que en la calle, yendo de la casa al trabajo, sufren una parada cardíaca. Probablemente arritmia, bloqueo, qué sé yo, cualquier tipo de alteración de estas. Entonces, la forma de desarrollar la enfermedad y morir silenciosamente sin haber podido antes identificar la enfermedad, ¿ya? Eso es la primera alteración. Ahora, vámonos al miocardio. Ahora vamos a trasladar la patología al otro tejido. Ya, sin calificación de gráficos, ¿ya? No evalúen la forma de gráficos. El parásito no ha decidido atacar al sistema de conducción, lo ha hecho a las fibras del miocardio. Y esta nave que llega justo a las fibras de mayor trabajo. Aquí está el proceso inflamatorio, ahí se han formado los nidos de mastigotes y finalmente este tejido ha quedado dañado. Ahora está ahí el problema, ¿no? Bueno, sabemos que el corazón no puede declararse en paro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Tratar de suplir ese trabajo. ¿Cómo lo va a hacer? Hiperplasia. Va a terminar desarrollando hiperplasia. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Estas fibras son las fibras sanas, ¿verdad? Este trayecto está sano y esto también, ¿no es cierto? Y este es el sitio que no trabaja. Entonces, si Abraham no trabaja, no por ello todo el grupo va a dejar su calificación y va a dejar de presentar el trabajo final. Todos van a tener que duplicar sus esfuerzos y hacer más trabajo que el normal para contar si quieren compensar un trabajo efectivo, de equipo, de grupo. Eso hacen las fibras. Por un mecanismo de regulación, lo que debe hacer este ventrículo izquierdo, ¿cuál es su trabajo? Bombear la sangre. Bombear la sangre. Aquí está la emergencia del ventrículo izquierdo, la aorta, y el trabajo del ventrículo izquierdo es particularmente, primero, recibir sangre. Hay un llenado en fase diastólica, con una cantidad de sangre. ¿De cuánto estamos hablando? De más o menos 120 ml. ¿Ya? 120 ml. En una fase de contracción, que es para lo que funciona el miocardio, una actividad de contracción, debe ser capaz este ventrículo de expulsar un volumen pasivo
en reposo de más o menos 80 ml, que es mi volumen sistólico, ¿verdad? Es lo que debe expulsar. Para que le quede un remanente de más o menos 40, 120 menos 40, menos 80, 40. Este remanente, ¿para qué sirve? Estos 40 que quedan acá, que no se expulsan todos, para una fase de ejercicio, porque esto dije que era el reposo, ¿verdad? Todos los días, mientras no hacemos nada, nuestro corazón expulsa 70 o 80 ml para mantener un flujo de sangre en todos los órganos. Pero si iniciamos una fase de ejercicio, actividad, qué sé yo, el corazón expulsa más de lo debido. Entonces el volumen sistólico va cambiando y aumentando. Pero para ello el corazón tiene un pequeño reservorio de sangre que sirve para cuando el corazón necesita expulsar más volumen, ¿ya? Bueno, entonces esto es compensatorio. Volumen diastólico, volumen sistólico el que se expulsa y un volumen residual el que queda en el corazón, en el ventrículo. Este es el trabajo normal, este es el trabajo que debe cumplir. Ahora, mi ventrículo debe expulsar 80 ml, pero hay un segmento que no trabaja, entonces las otras fibras tienen que esforzarse más en la fase de contracción para expulsar el mismo volumen de sangre. Eso hace que las fibras, como todo músculo sometido al ejercicio que hace, aumentan. Primero se dilatan las fibras porque tienen que esforzar un trabajo más grande. Y luego de dilatarse, engrosan sus fibras y aumenta el número de sus células. Entonces a eso se llama hipertrofia muscular. Y a lo otro, hiperplasia. Entonces hay tres mecanismos de regulación. Primero, dilatación, luego hipertrofia y finalmente hiperplasia. A medida que haya más demanda circulatoria, las fibras empiezan a regular su función a través del esfuerzo de las fibras sanas. Y este mecanismo regulatorio se llama mecanismo de regulación de Frank-Starling, donde una fibra sometida a un estrés tiende a sufrir primero estiramiento de sus fibras, dilatación, luego engrosa sus paredes, hipertrofia, y aumenta además el número de sus cantidades o el número celular, hiperplasia, ¿ya? Entonces mi paciente ha llegado a una fase patológica que se llama insuficiente cardíaca. Cardiomegalia. No, Cardiomegalia. no. Cardiomegalia. Aquí, lo único evidente es que el corazón está grande. Cardiomegalia. ¿verdad? Ok, entonces se llama primero Cardiomegalia. Cardiomegalia. Del lado derecho, izquierdo, de las cuatro cámaras, dependiendo del sitio dañado, ¿ya? Este proceso ha sido necesario para el corazón, porque el corazón necesita seguir expulsando 80 ml para acá, 80 ml, y así hasta aquí está compensado el trabajo, ¿verdad? Está hasta aquí todo bien, todo parece bien. Un corazón un poco más grande, ya, ¿ok? No le hace daño todavía, ¿no? Bueno, el corazón todavía cumple su trabajo, pero hay otro problema, que toda fibra muscular es exactamente como un elástico, ¿verdad? El elástico va a estar prácticamente trabajando, contracción, relajación, contracción, relajación. Llega un momento en el que el elástico envejece y ¿qué pasa? Se contrajo, se distiende, se contrae, se distiende y ahí se quedó. ¿Puede volver a contraerse? No. A ver, hagan un juego con un elástico tantas veces, en algún momento de eso se quedó largo, ya no tiene capacidad contraria. Eso mismo le ocurre a la fibra miocárdica. La fibra miocárdica ingresa en una fatiga muscular en el que ha pasado a la fase de relajación, ya no tiene la misma capacidad contraria, va perdiéndola poco a poco hasta que esto sea grave. Entonces, ¿qué daño va a producir esto? Que el corazón no se contrae de la misma manera que antes lo hacía. Está bajando su capacidad de trabajo. En lugar de expulsar 80 ml, 70, 60, 50, y así va bajando la capacidad del gasto cardíaco total, produciendo menos irrigación al resto de los tejidos, y este paciente está deteriorándose, ¿no? Este no es el único problema. Aparte de bajar el gasto cardíaco para el resto de los órganos, imagínense, nos quedamos en este punto. El corazón recibía 120 ml. En una fracción de eyección expulsa ahora 50 ml. ¿Cuánto le queda en remanente al ventrículo izquierdo?
120 menos 50, 70. 70. 70 en esta contracción. En otra fracción baja, otros 70. Y en otra, otros 70. Y así va aumentando. ¿Qué está aumentando? La presión. La presión en el ventrículo izquierdo, porque hay un flujo exagerado que está quedando como remanente en el corazón, ¿verdad? Es muy poco lo que se envía y es demasiado lo que se queda en el ventrículo izquierdo. Este ventrículo va a tener una capacidad límite de abarcar cantidades de sangre que están quedando en remanente. Entonces, este ventrículo va a tener que derivarle el trabajo a otro sitio. ¿A quién le va a derivar? A los que están. Al sitio donde estaba conectado. ¿De dónde venía la sangre? ¿Al ventrículo izquierdo? De la circulación pulmonar llegaba al ventrículo y del ventrículo a la aorta, ¿verdad? Entonces va a devolverle este trabajito, va a devolver a través de las arterias Pulmonares. pulmonares, va a devolverle el trabajo a los pulmones primero, ¿verdad? Llenando los pulmones del mismo volumen circulatorio que le había derivado. Entonces ahora la sangre remanente ha pasado por las arterias a los pulmones. Este pulmón que está lleno de sangre tendrá capacidad de expandirse para recibir aire o no. No. Cuanto más actividad física haga nuestro paciente, el paciente se cansa rápidamente porque no logra introducir aire, no logra introducir oxígeno a su árbol respiratorio porque está ocupado, ¿verdad? Está ocupado. Entonces ese problemita se llama Disnea. dificultad respiratoria Respiratoria. al ejercicio, asociada al ejercicio. Cuanto más grave es la disnea, cuanto más rápido sea el cansancio de la persona. Se mide por el nivel de ejercicio. Disnea a grandes esfuerzos. Subo 3 pisos arriba y al llegar al tercer piso me quiero morir porque no puedo respirar. ¿Se dan cuenta? Disnea de grandes esfuerzos. Disnea de medianos esfuerzos. Subimos a 2 pisos y al segundo piso ya no resistimos esa sensación de agotamiento, ¿ya? Medianos. Disnea de pequeños esfuerzos. En el primer piso, ya de allá de la puerta al primer piso, ya sentimos cansancio. Disnea de reposo. Nos cansamos al escribir, al peinarnos y al hacer actividades cotidianas. Disnea de reposo. ¿Cuál es más grave? De reposo. La de reposo. Está diciéndonos que el corazón es tan incapaz de que ha derivado todo a los pulmones y se nota por esa sensación de falta de aire, ¿ya? Ahora, me olvidé la clínica de la cardiomegalia. Este paciente con corazón agrandado, ¿qué síntomas puede tener? Fatiga. Al comprimir, dolor precordial. Está provocando dolor por la compresión, dolor precordial. Y otro signo, un corazón agrandado produce palpitaciones. ¿Qué es una palpitación? Un latido cardíaco fuerte, ¿verdad? Latido cardíaco, ruido normal. Latido exageradamente fuerte, palpitación. Lo mismo que nosotros sentimos cuando subimos muchas gradas para arriba y llegamos aquí. ¿Puedo pasar? Pero se han sentido ese corazón, ¿verdad? Latir fuerte, ¿ya? O viendo al chico de sus sueños. Algo así. El mismo latido. Palpitaciones. Palpitaciones. Hasta aquí dividimos. Ahora hay disnea. Bien. El corazón no se va, los pulmones no se van a quedar así. Tendrían que derivar esta sangre a otro sitio. Volver al lado derecho. Y del lado derecho, ¿a quién le van a devolver el flujo sanguíneo? Venas cavas. ¿Y de las venas cavas? Mal dibujo, pero ok. A los miembros inferiores, ¿verdad? Entonces la sangre está volviendo por retorno venoso y se llena en miembros inferiores. Como tampoco hay tanto espacio, es bien, son distendibles, pero esta sangre como plasma va a migrar a los lados. Y nuestro paciente tiene edema. Aparece el edema. Ahora sí, edema de miembros inferiores. ¿Cuánto más grave? Cuanto avance de abajo hacia arriba. Cuanto más alto avance el edema, más grave la congestión venosa, ¿no es cierto? Congestión venosa. Añadido a esto, mi paciente ya tiene, desde la cardiomegalia, tiene palpitaciones.
dolor precordial, disnea, tiene edemas en miembros inferiores. Añadido, tiene dilatación de la vena yugular, porque es el primer trayecto que va a ser prácticamente invadido por sangre, ¿no? Ingurgitación yugular, o sea que la vena se ve dilatada. Luego, todos estos vasos no van a migrar solo por un trayecto, van a tener que buscar otros sitios por donde pasar, ¿no? Se llama circulación colateral. En el tórax anterior y posterior, sobre todo en la parte anterior, se van a notar venas accesorias, venas en las que la sangre ha buscado un camino adicional para recorrer, ¿ya? Todo esto nos está hablando de otra enfermedad complicada después de la cardiomegalia. Aquí se llama insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Bien? Hemos llegado a otra fase de la patología, ¿ya? Insuficiencia cardíaca, cuando el daño se ha provocado en el miocardio. Esta es realmente una miocardiopatía chagásica, que ha empezado siendo primero cardiomegalia y ha terminado convirtiéndose en una insuficiencia cardíaca congestiva. De aquí, el problema puede ser una falla cardíaca completa, una falla renal u otro tipo de falla multiorgánica que termine con la vida del paciente. Entonces, ya de la insuficiencia cardíaca al deceso del paciente no dista mucho. Esa es la complicación más seria que podemos tener en Chagas, ¿no? Entonces, eso es patología cardíaca. Entonces, no es todo a la vez. Esto de aquí que estamos viendo a la izquierda, ¿qué es? ¿Qué fase de la patología? Cardiomegalia. Cardiomegalia. Si notan aquí, más del lado derecho de la izquierda. Izquierda. Cardiomegalia del lado izquierdo, ¿verdad? Cardiomegalia de cavidades izquierdas. Esto de acá, Cardiomegalia. Cardiomegalia de las 4 cavidades más grandes. Y este lado de acá, Insuficiencia cardíaca. insuficiencia cardíaca, complicación de la cardiomegalia. El signo de arriba, Dolor precordial. dolor precordial. Y el de abajo, Edema, signo de inferiores. edema. Entonces, ¿saben cómo reconocer la etapa? ¿En qué parte del problema está el paciente? ¿En qué fase de la patología? ¿Verdad? Viendo la clínica del paciente. Doctora, también puede haber una edema pulmonar, aumenta la presión. Hay edema pulmonar, hay congestión pulmonar, sí, seguro. Antes del edema en miembros inferiores hay un edema pulmonar y ese líquido puede pasar a las células, puede provocar también una afección a nivel respiratorio. Sí, primero va a haber edema y luego esto una derivación rápida a los miembros inferiores, ¿ya? Ahora, el otro lado del daño es esófago, ¿ya? Ahora es más fácil imaginarnos, ¿verdad? En el esófago, el tejido que puede dañarse es la musculatura, pero como no es un tejido muy trabajador, porque el esófago solamente es un tubo que conduce, no hace más nada, no absorbe nada de ello, el único sitio de más trabajo son los esfínteres esofágicos, superior o el esfínter inferior. Cuando estos se contraen, producen el transporte del alimento de la boca al estómago, para que el estómago reciba el alimento secretando jugo gástrico, desdoble, metabolice los nutrientes y luego los lleve o los envíe al intestino delgado. Ese es el trabajo del esófago. Ahora, llegando el parásito a las fibras musculares de los esfínteres esofágicos superior o inferior, lo que hace es dañar el tejido igual que el miocardio y degenerar. ¿Qué hace este tejido? Suplir el trabajo de los esfínteres a costa del esfuerzo de sus paredes musculares lisas. Entonces, fibras que se esfuerzan terminan dilatándose y luego hipertrofiándose. ¿Cuál es la conclusión final? Megaesófago. Entonces, fácil darse cuenta, ¿verdad? ¿Por qué crece el esófago? Porque sus fibras han sido sometidas a esfuerzo de trabajo. ¿Cómo reconocemos a este megaesófago? Clínicamente. Es un tubo largo ahora. El alimento debería pasar de la boca al estómago rápidamente para que el estómago ejerza su función, metabolizar, ¿no? Si es un camino más largo que el normal, tarda mucho en llegar al estómago. Si esa tardanza puede crear algún signo, Sensación de sensación de plenitud. plenitud. Que el paciente siente que ha comido algo, pero siente, se da cuenta que hay algo que pasa lentamente y se detiene y dice, tengo algo grabado por aquí que no pasa y no pasa. Entonces, sensación de plenitud.
Otro signo, este alimento provocará fermentación, seguirá degradación. Sí, ¿qué van a sentir hacia afuera? Halitosis, una sensación de que algo está descomponiéndose, ¿verdad? Y ahora lo otro que me dice, sí, el alimento que no llega al estómago hace que el estómago se prepare. ¿Cómo se prepara? Secreta el jugo gástrico. Pero como el alimento no llega y el estómago está y espera, ¿qué dice el estómago? Si Mahoma no va a la montaña montaña venga a mí. Entonces, él envía jugo gástrico al esófago en lugar de esperar al alimento. Eso se llama Reflujo. pirosis, reflujo retroesternal, acidez, vinagrera, qué sé yo, distintos nombres. La idea es que el paciente siente que algo le quema, que algo le pica. ¿Qué es eso que le está picando? Jugo gástrico, ¿verdad? Jugo gástrico. Entonces, pirosis retroesternal, eso se llama. Sensación de ardor, ¿no? Ardor en el esófago. Luego dice, algo me quema. Incluso cuando consumimos alimentos fuertes, el jugo gástrico también envía. También el estómago envía jugo gástrico y sentimos acidez. Uno dice, tengo acidez. Y uno dice, ¿cómo sabe que tiene acidez? ¿No? Ah, porque siento que me quema algo, ¿no? Y que siento un sabor amargo, ¿verdad? Como a limón, algo así picante, ¿verdad? Bien, ahora, otro signo más. Puede ser que el paciente tenga dificultades a la deglución, posiblemente si el daño ha sido muy arriba, más o menos hacia la faringe, ¿no? No todos los pacientes, pero puede existir disfagia o odinofagia, o dificultad a la deglución o dolor a la deglución. No es particular de todos los casos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede complicarse este problema? ¿Cómo puede complicarse? Que las células del esófago pueden cambiar, o sea, metaplasia por el... La metaplasia. Tanto recibir jugo gástrico, las células, el epitelio del plano estratificado, cilíndrico estratificado, se convierte en un epitelio cilíndrico con células caliciformes, ¿verdad? Secretor. Entonces ya no solamente secreta jugo gástrico del estómago, sino también lo hace el esófago. Se llama hiperplasia esofágica o acalasia esofágica o esófago de barro, ¿no? Vale, entonces ese es el problema, la metaplasia que puede provocar, ¿ya? La metaplasia. Hasta ahí se complica la patología esofágica. Ahora, ¿cómo diagnosticamos a esta enfermedad? Necesito pedir una radiografía, ¿ya? Porque es mi paciente que está sufriendo enfermedad del reflujo gastroesofágico. O sea, patológicamente la enfermedad se llama, bueno, parasitológicamente se llama megaesófago, pero clínicamente, patológicamente es una enfermedad del reflujo gastroesofágico, porque eso es lo que más le ocurre, ¿ya? Como nada. Tomamos una radiografía lateral de tórax. De frente no puedo porque tengo adelante el mediastino y tengo la tráquea que no me va a permitir ver al esófago. Lateral, con contraste de bario, ¿ya? Con contraste de bario. Entonces, esa misma imagen que se ve ahí es la misma imagen que se ve a la radiografía, pero blanca, porque tiene contraste, como que se llama imagen en pipa, ¿ya? Imagen en pipa. Entonces, toma más o menos esa morfología, la forma del esófago, cómo se ve. Ahora, eso es megaesófago en el Chagas. Vamos al intestino grueso. Ocurre lo mismo, la misma patología, pero en la musculatura del intestino grueso, en el músculo liso. ¿A dónde es que ataca el parásito? A los plexos encargados de la motilidad del intestino grueso. Meissner y Auerbach, al plexo mientero, ¿no? Ahí los desintegra, los destruye. El intestino, por compensación, lo que hace es suplir el trabajo del intestino. Primero sabremos cuál es el trabajo del intestino. Reabsorber nutrientes. Grueso. No, El intestino grueso, agua, correctos, reabsorbe agua. ¿verdad? Agua, absorbe agua. ¿Y cuál es más que absorber agua? ¿Cuál es el otro trabajo? Llevar el contenido fecal del intestino delgado hasta Expulsión. el recto para que se evacúe, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer esto? A través de contracciones segmentarias. No es lo mismo un intestino delgado que un grueso. En un delgado las contracciones son circulares. Se contrae aquí, aquí, aquí y aquí para que creen un remolino y este movimiento de nutrientes haga que pasen las vellosidades y los nutrientes se absorban hacia la vía venosa. En cambio, el intestino grueso, las contracciones son segmentarias
de la región proximal a la distal. Quiere decir, se contrae aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Para qué? Para que en cada contracción el alimento vaya bajando hasta llegar al recto. Entonces, otra forma de trabajo de la fibra muscular. ¿Ya? Ahora, si el intestino está dañado en este sitio, este tiene que trabajar doble. Este el doble y este el doble. Entonces hay un segmento que se dilata y sufre hipertrofia. Y aparece el intestino agrandado, ¿verdad? Agrandado, megacolon charásico. ¿Ya? ¿Qué síntomas va a tener este paciente? El primero, demora el tránsito intestinal. Estreñimiento. Si en una digestión normal demora 6 horas, en un megacolon chagásico demorará 8, 10, 12, 24 y así va aumentando. Entonces, el primer signo es estreñimiento, que viene de horas a días de agonización, ¿no? Va aumentando el tiempo. Luego, ¿qué otro problema va a tener? El contenido fecal está acumulándose en el intestino. Fecaloma. Sufre fermentación y la fermentación provoca eliminación de gases, eliminación de compuestos, ¿no? ¿Y eso va a distender las paredes? Sí. ¿La acumulación de gases va a provocar dolor? Sí, dolor por compresión, ¿ya? Entonces es un abdomen que está yendo a distenderse, que sufre constantemente dolor. Es ese bultito de aire que se mueve, dice la persona, dice, a ver, a momentos se me hincha el estómago, siento dolor aquí, pero al poco rato está por este lado y luego está al otro lado, entonces va transportándose de un sitio a otro, ¿ya? Entonces dice, el dolor se mueve, ¿no? Hay timpanismo. Si percutimos el abdomen debería ser mate, porque eso es sonido denso, pero si esto tiene aire, sonido timpánico, timpanismo. Lo que me dice Cristina, este intestino grueso tiene el trabajo de quitarle agua al contenido fecal, al bolo fecal, debe absorber agua y electrolitos. Como esto demora más horas, el intestino pues le quita más agua y la materia fecal va endureciéndose hasta convertirse en una, más o menos algo tétreo, algo duro, se llama fecaloma, porque se enclava en el recto y de allá no puede pasar. No pasa porque es un elemento, un bolo fecal duro, que no tiene agua, bastante seco y obstruye la parte del recto. Entonces, este fecaloma y es una complicación del megacolon, ¿ya? Porque ha perdido tanta cantidad de agua que ha terminado endureciéndose. Otro problema, las asas están distendidas, como ven ahí a la derecha, distendidas, dilatadas. ¿Qué cosa puede pasar? Se torsiona sobre su El eje. distendido puede torsionarse, puede autoestrangularse solito, quita su irrigación y necrosa. Y luego de ello se produce una fístula, es decir, se provoca una abertura en el intestino que ya está dañado, termina perforándose y deriva todo su contenido al peritoneo. Peritonitis. Grave, una peritonitis acompañada de una destrucción. En este caso, la patología ya ha cambiado de nombre, ya no se llama solo megacolon. En el momento de la torsión se llama Vólvulo. vólvulo, ¿verdad? Vólvulo. Entonces, cuando crece, megacolon. Si este crecimiento ha provocado asas totalmente distendidas que están cambiando de dirección, que están formando pequeños aros, dólico megacolon. Y si estas asas distendidas se torsionan, vólvulo. ¿Y qué ha provocado en el intestino? Oclusión intestinal mecánica. Se ha auto-obstruido el intestino por la estrangulación, ¿no? Porque hay un segmento del intestino donde ya no pasa nada. ¿Cómo podemos ver este intestino? Totalmente distendido, con un abdomen a tensión, a punto de romper sus paredes intestinales. Se produce la perforación, se deriva todo al peritoneo y este paciente está a minutos de fallecer por una hiperinfección, por una hemorragia, por cualquier problema que produzca la ruptura de las paredes intestinales, ¿no? ¿Cómo solucionamos este problema? Tenemos que ingresar rápidamente a cirugía de emergencia, seccionar los sitios agrandados, primero devolvular, es decir, resolver la torsión. Primero desenrollar, ¿no?, todo lo que está torsionado
seccionar lo que está dañado, la parte necrosada, la parte dilatada y la parte grande. Inmediatamente no puedo suturar los sitios sanos del intestino porque son tejidos dañados que no van a restablecer su función. En la primera cirugía reseco todo, retiramos la obstrucción, el tejido dañado. En la segunda cirugía tengo que abocar el segmento proximal del intestino sano afuera del abdomen, aquí, y comunicar este segmento a una bolsa colectora, de manera que el paciente ya no va al baño, deriva la materia fecal a la bolsa colectora y está así 6 meses por lo menos, hasta que se restituya parte del tejido dentro que ha sido dañado. Otra vez nos vemos en 6 meses a otra cirugía, y en esa cirugía, comprobando que el tejido está todavía vital, está sano, recién abocar los 2 extremos que habían sido antes seccionados, ¿no? Los sitios sanos, para que el intestino sea un trayecto único y vuelva nuevamente al ritmo. ¿Cuántas cirugías tuvo entonces? 3 cirugías con espacios de 4 a 6 meses, 2 años entre hospital, casa, y todo el tiempo cambiando la bolsita colectora, porque cada cuanto se cambia toda vez que se llene. Y como no es un esfínter, no se puede controlar, en cualquier momento se deriva la materia fecal a la bolsa. Y adivinen quiénes cambian la bolsa colectora y curan las heridas de esta cirugía. Los internos de turno, ustedes, ¿no? Ustedes son los encargados de curar las heridas, controlar al paciente, cambiar bolsas colectoras y todo. Trabajo duro para el paciente, ¿no? Si soporta las 3 etapas de cirugía, se llama cirugía terminocolunar, de resección del intestino grueso, grave, ¿no? Claro, entonces, esa es la única opción para el paciente, ¿no? Si el paciente desarrollara la transmisión vertical de Chagas y sufre contagio de la mamá, este pacientito va a desarrollar la fase aguda y la fase crónica al mismo tiempo, porque como está en la etapa de embriogénesis, ataca todos los órganos que están en periodo de formación: sistema nervioso, corazón, intestinos y toda la vía del sistema nervioso, todos los tejidos. Entonces, este paciente es el paciente chagásico que ha sufrido una hiperdestrucción de todo su sistema orgánico y va a desarrollar miocarditis, megacolon, hepatosplenomegalia, afecciones al sistema nervioso, encefalitis o meningoencefalitis, si no es que muere durante el embarazo. Entonces, peor para un paciente que ha adquirido vía vertical la enfermedad, porque sufre más daños que el anterior, con afección cardíaca y hepática a la vez, cardíaca y sistema nervioso a la vez. Entonces no ataca una fibra, ataca todo el sistema nervioso. Entonces esto es meningitis o meningoencefalitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en este paciente? Inmediatamente que se sabe que la mamá es positiva a Chagas, serología positiva para la mamá, el niño prueba de cordón umbilical. Nace, no podemos hacer nada dentro, pero nace, inmediatamente prueba de cordón para buscar el parásito. Da negativo, todavía al mes debo intentar serologías, al mes serología, al segundo mes, al tercer mes, hasta que 3 de estas pruebas por lo menos me den negativo, negativo y negativo. No encuentro anticuerpos. Una que encuentre positiva, inmediatamente, o en la prueba de cordón, tratamiento etiológico, es decir, terapia con medicamentos que exterminen al parásito. Eso es el manejo en el niño que ha adquirido Chagas por vía transplacental. El diagnóstico en pacientes que han adquirido la enfermedad por vía vectorial o por otra vía, en la fase aguda, ¿dónde está el parásito? Sangre. Entonces, ¿dónde debo buscar el parásito? En la sangre. Todas las pruebas tienen que ser en lo posible sanguíneas. ¿Qué pruebas hay de las que podemos hacer uso? Frotis sanguíneo. En fase aguda. Nos vamos a hacer una listita: gota gruesa, gota fresca, extendido o frotis, Microhematocrito. strut, microstrut, microhematocrito, microstrut, ¿ya? O serodiagnóstico y PCR. Esas son las posibilidades, ¿ya? Entonces, ¿cuántas pruebas estamos hablando? Gota gruesa, gota Fresca. extendido frotis, strut,
microstrut, seno diagnóstico y o TCL. ¿Cómo se ven cada uno? Gota gruesa y gota fresca son exactamente lo mismo, excepto por la tinción. Gota gruesa. Tomo la sangre del paciente que está en fase febril y esa sangre, 3 gotitas, las reúno en una plaquita, en un porta. Juntamos las 3 gotas como para grupos sanguíneos, ¿no? Algo así, ¿ya? Mezclamos bien las gotitas y las llevamos directamente al microscopio. Gota fresca, ¿ya? Sin hacer nada. Gotas de sangre al microscopio. Y allá buscamos si hay algo que se mueve, ¿ya? Ahora, gota gruesa. Tomamos las 3 gotas de sangre, llevamos al portaobjetos, mezclamos bien, esperamos a que seque la gotita, las 3 gotitas sequen y luego las sometemos a un frasco que tenga agua oxigenada. Esta agua oxigenada va a destruir la hemoglobina de la muestra o de los glóbulos rojos y los glóbulos desaparecen, es decir, deshemoglobinizamos a la muestra para que los glóbulos no se vean, ¿ya? Luego esta plaquita la llevamos a tinción y ahí podemos visualizar mejor la presencia del parásito, o sea, un tripomastigote, ¿verdad? El único circulante de sangre, ¿no? A él estamos buscando, ¿ya? Gota gruesa, eso es una técnica de gota gruesa. El frotis, el extendido frotis, que está en la imagen de arriba, tomamos una gotita de sangre, llevamos a una placa a un extremo, tomamos un porta o otro porta y extendemos la gota. Entonces extendemos de manera que los glóbulos rojos se vean liberados uno a otro, como para cuando hacemos recuento, ¿se dan cuenta? Así, ¿ya? Ahí buscamos entre los glóbulos rojos al tripomastigote, no dentro, entre los glóbulos, ¿ya? ¿Cómo sé que es extendido? Porque los glóbulos rojos se ven separados. ¿Y cómo sé que es gota gruesa? Porque no logro ver a los glóbulos rojos. ¿Y cómo sé que es gota fresca? Porque los glóbulos rojos están apilados, una pila sobre otra, ¿ya? Entonces eso me da la idea de qué tipo de estudio estamos haciendo. Strut y microstrut. En el strut tomo un tubo grande que más o menos tenga la capacidad de 10 ml. Se llama tubo de Winthrop. Este tubo que tiene sangre del paciente se lo lleva a una triple centrifugación a la centrifugadora. Una vez centrifugado se separan los glóbulos rojos y el plasma. En la interfaz, en el punto medio, se acomodan los tripomastigotes. Entonces, retiramos parte del plasma, tomamos una muestrita de la interfase y llevamos al microscopio para buscar al parásito. Complicado porque necesito mucha sangre. Entonces, resumimos la prueba a un microstrut, que parece una prueba de hematocrito. Tomo la muestra, cargo el tubo para hematocrito, llevo a centrifugación, que puede ser triple centrifugación, separo la serie roja del plasma. El parásito está a la mitad, en la interfaz. Podemos partir el tubito y vaciar el contenido de la mitad y ver el microscopio, ¿ya? O llevar el tubito al microscopio e intentar buscar ahí a través de la gran amarilla. Entonces, un poco difícil llevar todo, pero muy riesgoso partir el tubo porque ahí también está el parásito, ¿ya? Teniendo las medidas necesarias, puede ser un microhematocrito o microstrut, ¿ya? ¿Cómo veo al parásito? Igual. Puedo ver parte de glóbulos rojos apilados porque aún están concentrados y puedo ver parte del plasma, pero sobre todo ahí el parásito, ¿ya? Luego teníamos seno diagnóstico. En el seno diagnóstico tomamos a la vinchuquita, la agarramos en una placa, presionamos el abdomen hasta que defeque. Tomo la muestra de materia fecal, añado una gotita de solución fisiológica como la prueba de Malontirin y llevamos al microscopio. ¿Qué es para encontrar ahí? Que no son tripomastigotes. Epimastigotes, ¿ya? Y los glóbulos rojos se ven negritos porque tienen otro sitio de donde salieron, ¿verdad? Metabolismo de la vinchuca, entonces tienen otro color, ¿ya? Esa es la prueba que vamos a hacer. Aquí en el laboratorio trabajamos el extendido, el frotis. Vamos a ver que nos dé tiempo para hacer gota gruesa y también seno diagnóstico. Por eso necesito vinchucas vivas adultas, ¿ya? Adultas. Y finalmente, vamos a intentar el cultivo. Seno diagnóstico. Antes el seno diagnóstico era diferente. Esta prueba es buscar al parásito en la vinchuca. El verdadero seno diagnóstico era la forma del diagnóstico de antes. ¿Qué se hacía?
cultivar vinchuquitas, criarlas, sanitas, primero ver que estén sanas, luego guardarlas en frascos. Venía el paciente que sospechaba tener chagas, se echaba en la camilla, en el frasco se ponía una malla ya milimétrica, delgadita, amarrada o bien al frasco, ¿no? Luego los frasquitos se fijaban a los brazos del paciente, manos y pies, y él tenía que esperar a que le pique la vinchuca, ¿sí? Pique, succione sangre, se guardaban las vinchucas con el nombre del paciente, es decir, digamos Jorge frasco 1, frasco 2, frasco 3, frasco 4. Se las conservaba durante 6 meses y cada mes se hacía una prueba de materia fecal de la vinchuca. Si Jorge portaba el parásito, la vinchuca lo adquirió, a las 2 semanas ya tenía epimastigotes en el intestino. Entonces, si encontrábamos a una vinchuca con tripanosoma, obviamente era del paciente. No tenía que mezclarse, claro, las vinchucas estas de este paciente de otra muestra. Entonces, ¿cuánto tiempo tenía que esperar el paciente? Como que 6 meses. Tenía que soportar la picadura de las vinchucas en todas las extremidades. Y tercero, ver en cada vinchuca, criarlas, ¿no? Guardarlas, conservarlas todo este tiempo hasta que podamos hacer diagnóstico. ¿Con qué las alimentaban? Palomitas, ¿no? Conseguían palomitas y las acercaban a las vinchucas para que por la malla estas puedan succionar sangre. Entonces, así trabajo duro, ¿no? Duro. Estos todos son métodos, incluyendo el PCR, métodos directos, ¿ya? PCR no es un método directo, pero sirve para la fase aguda, ¿ya? Pero no es directo, porque no se busca directamente la presencia del parásito. En cambio, estos sí, cualquiera que sea la muestra, el objetivo de estas pruebas directas es que el parásito se vea. Entonces, por eso es una prueba directa. Si no vemos al parásito, es una prueba indirecta, pero útil para una fase. A ver, esta prueba de arriba, la de arriba, ¿qué método será? Gota gruesa. Arriba, ¿por qué? Porque no se ven los glóbulos, ¿verdad? No se ven. Si decimos que es sangre, gota gruesa de un paciente. Y el elemento, tripomastigotes. Pero si fuese una gota gruesa, pero no procediera de la muestra de sangre del paciente, sino de una vinchuca, el otro, tripomastigote metacíclico, ¿verdad? Si no viniera del paciente, si viniera procedente de una vinchuca. Ahora, esta otra muestra de la derecha, extendido o frotis, porque logro ver a los glóbulos rojos separados, ¿no? Obviamente esa placa se puede teñir para que se vea mejor. Esta prueba de abajo, gota fresca. ¿Gruesa o fresca? Fresca. Puede ser fresca. ¿Otra opción? Sí, puede ser fresca. Otra, ven ahí al tripomastigote, una cosita chiquita moviéndose con un flagelito. Lo único que se ve es el movimiento, ¿verdad? Así se ve el parásito cuando es positivo. Strut, ¿sí? Puede ser un strut o un microstrut, ¿ya? Porque los glóbulos están apiladitos, ¿verdad? Entonces, o es gota fresca, o es strut o microstrut, ¿verdad? Eso. Y la anterior que vimos al principio, en una muestra de un tripomastigote, es senodiagnóstico. Senodiagnóstico. ¿Dónde está? Voy a tendría que llevar esa prueba allá atrás, ¿no? Ahí, ¿ven? Los glóbulos rojos de color negro, oscuros, y se nota ahí que es un epi, ¿verdad? Epimastigote. ¿Por qué? Porque una zona es redondita y la otra es en punta. Epimastigote. Esto sí es senodiagnóstico. Positivo para Chagas, ¿ya? Eso es diagnóstico en la fase aguda. Diagnóstico en la fase crónica. No, indeterminada. Serología. Indeterminada. En fase indeterminada, ¿qué puedo hacer? Senodiagnóstico. Buena opción. ¿Por qué? Porque aunque mi paciente esté negativo clínicamente y encuentro una vinchuca que sí es positiva, ¿qué me está diciendo? Probablemente el paciente adquirió la enfermedad, pero aún no está manifestando clínica. Entonces, el senodiagnóstico es una muy buena opción para identificar la fase crónica. ¿Qué más puedo pedir en fase indeterminada? PCR, porque el PCR me va a expresar un desdoblamiento de la secuencia de DNA del parásito
que va a permitir identificar anticuerpos contra ese fragmento del DNA, ¿no? Entonces, me va a ayudar a identificar ya sea la fase aguda o la fase crónica, particularmente proteínas de fase aguda. Entonces, para ello me sirve un PCR, dependiendo del procesamiento del PCR. Hay PCRs en tiempo real, PCRs recombinantes, PCRs donde buscan particularmente una molécula en particular, recombinantes, qué sé yo, distintas formas, ¿no? Entonces, de acuerdo al procesamiento del PCR, puedo identificar muchas fases o una, o particularmente la fase aguda o la fase indeterminada. Entonces, PCR es una muy buena opción, ¿ya? Muy buena opción. Para la fase indeterminada. Para la fase aguda, ya dijimos. Posibilidades para la fase intermedia indeterminada y para la fase crónica. Todos los métodos serológicos. ¿Qué estoy buscando en estos serológicos? Anticuerpo. ¿Qué estamos buscando? ¿No? Antígenos es lo que usan como Anticuerpos. anticuerpos que reaccionen contra antígenos preparados. Los anticuerpos están en el paciente, en el suero, y los antígenos los venimos preparando de acuerdo a la técnica, ¿verdad? Puede ser una ELISA, un inmunoensayo a través de una prueba de látex. Puede ser una inmunofluorescencia si utilizo un material fluorescente. Hemaglutinación si uso sangre de carnero ya previamente sensibilizada con antígenos, ¿no? Más suero del paciente. O finalmente una inmunocromatografía o prueba de Western blot. Todas buscan una reacción antígeno-anticuerpo, preparadas en distintos procedimientos. ¿Serán pruebas directas? Indirectas. Son indirectas, porque no me permite ver al tricomastigota. Estoy viendo la respuesta inmunológica después de la presencia del parásito. Para que una prueba o un paciente se catalogue como paciente probablemente infectado, que porte la enfermedad o que tenga la enfermedad, por lo menos de 3 técnicas diferentes que debo probar, 2 deben darme positivo. No me sirve un diagnóstico solo con un HAI o una inmunofluorescencia, ¿ya? Que me dé un positivo puede ser que sea una reacción cruzada con otra enfermedad. Entonces, me da inmunofluorescencia positiva, ELISA negativo. Tengo la obligación de descartar a través de Western blot. ¿Se dan cuenta? De estas 3, Western blot me da positivo, siendo inmunofluorescencia positivo, mi paciente tiene Chagas. Me da negativo, ELISA, negativo inmunofluorescencia, el paciente es dudoso, debo repetir en 3 meses o otros 3, nuevamente otra serología. Entonces, complicado, ¿verdad? Complicado porque sabemos que hay un silencio inmunológico terrible. En fase aguda, ni idea, ni intente serología, porque todo nos va a dar negativas. En fase indeterminada, algunas pruebas responden que son más sensibles y otras no. Entonces es dudoso. Uno dice, pero no sé, ¿tengo Chagas o no? Porque me hago una prueba, me hicieron en tal lugar una hemaglutinación y me dio positivo. Pero me llevaron a otro centro y me hicieron una inmunofluorescencia y me da negativo. Entonces, ¿tengo o no tengo? Con calma. Se tienen que repetir 3 procedimientos diferentes en serología y de los 3, 2 deben darme positivo. Entonces, puedo considerar a mi paciente como enfermo con Chagas. Difícil, ¿no? ¿Por qué no basta Con uno, porque estas son pruebas muy sensibles, poco específicas. ¿Qué quiere decir? Que puede darle muy positivo, pero que no sea por tripanosoma. O sea, me va a dar muchos positivos, todos positivos, pero de todos estos positivos, uno puede ser Chagas y los demás no. Ha expresado anticuerpos, pero no contra el tripanosoma, contra cualquier otra cosa, hasta por un residuo común. Eso se llama muy sensible, poco específico. Si la prueba es muy específica y poco sensible, quiere decir que no me da negativo casi con nada, pero del que me dé positivo, ese sí tiene Chagas, porque específicamente ha buscado a ese parásito. Más falsos positivos que negativos. Fueron muy sensibles, con alta sensibilidad pero baja especificidad. Muy pocos negativos, pero de los pocos positivos, ese sí tiene Chagas, buena especificidad y baja sensibilidad. Entre las pruebas serológicas interesa la sensibilidad y la especificidad, ¿verdad? Entonces, eso se necesita, ¿ya? Pruebas de PCR. Particularmente en PCR, hay
hay universidades como Alemania que han estado haciendo intentos de recombinar formas nuevas de PCR. Y hay un PCR recombinante en tiempo real que está promoviendo una organización. Tuvimos una charla la semana pasada en la universidad privada donde una profesional alemana particularmente expuso la forma de diagnóstico de Chagas a través del PCR que ellos diseñaron. ¿Ya? El costo es de 20 centavos por prueba para pacientes, solamente teniendo el aparato, porque ahora una prueba serológica nos toma un costo de entre 2.000 y 4.000 bolivianos, ¿no? 20 centavos en costo. Tiempo de diagnóstico, 7 a 8 minutos. Cantidad de muestra, una gota de sangre por punción capilar. Súper fácil, ¿no es cierto? Se ha intentado hacer este proyecto en todo el Chaco boliviano. Lamentablemente ninguna organización está financiando este proyecto. El gobierno no hizo nada para tratar de que ellos se queden y traten de implementar un laboratorio de biología molecular en el Chaco y no dio. De todos modos, la doctora todavía está intentando buscar otro financiamiento externo para que puedan ejecutar este proyecto acá. ¿Ya? Para nosotros genial, ¿no? Seguida, porque ya lo han hecho en Colombia, ya lo hicieron en Uruguay. Este proyecto era dirigido netamente para Bolivia, para la zona del Chaco boliviano, ¿ya? Y necesitamos gente que sepa. Es que se presenta el proyecto al gobierno y el gobierno, adiós, a foca cero y no hicieron nada, ni siquiera estudiaron el proyecto para aprobarlo o no. Porque no saben, es decir, para ellos les interesa muy poco nada que realmente se implemente un laboratorio así. Para nosotros era muy importante, como universidad fuimos a ser parte de este proyecto, tratar de que realmente sea efectivo, de que se haga el diagnóstico. Lamentablemente hasta ahora todavía no. Pero hablaba la doctora de este diagnóstico con las posibilidades y ventajas, con una sensibilidad 90% y especificidad 100%, con la posibilidad de identificar inmunológicamente al paciente con DNA y todo, o sea, con especie, diferenciado entre lo que es un Trypanosoma cruzi y otra variedad de Trypanosoma borgeri que tiene la misma morfología que cruzi, pero con pequeñas diferencias. Entonces este PCR incluso diferenciaba la especie de Trypanosoma, ¿ya? Nos van a enviar, como esto fue un patrocinio de la Católica, nos van a, de todos modos la doctora ha comprometido enviarme toda la conferencia en esta, que se las voy a pasar, ¿ya? Porque es bueno que nosotros también sepamos, ¿verdad? Que a nosotros también nos den esta información. Yo presenté el mismo proyecto de hacer esta charla virtual con la Universidad de Alemania aquí en la estatal, pero el bloque parasitología con el resto de los docentes, no, que nos ocupemos solo de la feria, que es mucho trabajo, que sí, que si no. Bueno, pues no quieren. Ok, olvídense, vamos a hacer con el católico. Bueno, no me pegaron. O sea, el año pasado ya les propuse, les dije, podemos hablar. Tenemos al doctor Carlos, al doctor Simón que están muy gustosos de darnos una conferencia virtual, para que los estudiantes participen. Yo seguro que los estudiantes van a querer, ¿verdad? Sí, ¿cierto? Sí, seguro que sí querían. Lamentablemente los que no estuvieron de acuerdo fueron los docentes, no quisieron hacer como hacen. Por eso fue la llegada católica, pero nos van a enviar, ¿ya? Y comprometo que sí les voy a enviar esta charla, ¿ya? Que sí, porque es muy interesante. Toda fue en inglés, pero había un traductor ahí, así que no. ¿Ya? Entendemos, ¿no? Métodos inmunológicos, lo que dije, paso a paso, pruebas 3 diferentes, ¿no es cierto? Para que mi paciente sea catalogado como positivo a Chagas, 2 me tienen que dar reactivo, y aunque una, pero siempre descartar la posibilidad de una prueba, ¿ya? El curso que debe seguir una gestante chagásica. Nacido el niño, ¿cuál es la primera prueba? Directa, prueba de Cotton. Si la prueba me da negativo, ese es el diagnóstico parasitológico, ¿ya? Parasitológico. Si la prueba me da positivo, directamente tratamiento etiológico, ¿ya? Sin más pruebas diferenciales. Ya encontré el parásito, ¿qué más pruebas que sí tiene Chagas? Entonces, directamente al tratamiento etiológico contra Trypanosoma. Si la prueba de cordón me da negativo, ¿qué va a pasar? Serología, ¿verdad? Serología. De la serología me da positivo 1 o 2 pruebas, aún debo descartar por una tercera de confirmación, que casi siempre es USP, ¿ya? Si me da negativo, debo repetir
6 meses, 2 meses, 1 año, año y medio, otra vez nuevamente la serología hasta que me dé 2 o 3 veces negativo. Entonces, catalogo a mi paciente como sano, no transmitido. Si me da positivo y dentro de ese positivo 2 de esas pruebas son continuamente positivas, inicio tratamiento etiológico en el bebé. El bebé es el único que tiene que recibir tratamiento, sea cual sea la prueba positiva que haya presentado, la directa o la indirecta, ¿ya? En todos tratamientos. En un paciente que no ha recibido tratamiento, la mamá, cuyo diagnóstico serológico directamente nos da positivo, ella debe empezar rápidamente el tratamiento etiológico. Estos son los métodos de diagnóstico de la fase crónica, ¿verdad? ¿Cómo sé que mi paciente puede tener llagas? Radiografías de tórax, ecocardiografía o electrocardiograma, que los tres me va a dar alguna señal de que es cardiomegalia. Y la radiografía es sencilla, porque en una radiografía normal de un paciente que no está con llagas, el espacio que ocupa el mediastino, el corazón del área cardíaca, tiene que ser proporcional al 50% de los 2 pulmones. Entonces, tan sencillo como esto, tomo una placa de tórax, mido la distancia del ancho, ¿verdad? El ancho de la placa de tórax, la distancia horizontal, mide 30 centímetros, ¿ya? Suponemos que mide 30, el total. ¿Cuántos centímetros tiene que ocupar el mediastino? 15. ¿Y cuántos los 2 pulmones? 7,5, es decir, la suma de los dos a 15, 7,5. ¿Listo? Eso es radiografía normal. Si mi paciente sospechoso tiene una placa radiográfica y mide 30 centímetros la distancia total, el área cardíaca ocupa 25 centímetros y los 2 pulmones sumados 5 centímetros, ¿hay cardiomegalia? Sí. Y con mucho, ¿verdad? Tan sencillo, se llama índice cardiotorácico, ¿ya? Índice cardiotorácico. Al electrocardiograma, la señal es el aumento de voltaje de las ondas, no en ondas muy largas, demasiado largas, ¿verdad? Eso es cardiomegalia, ¿ya? Es hipertrofia de cavidades. Ya al electro vemos qué cavidades, dónde, cuándo, cómo, ya. En fisiología vamos a tratar de leer eso, ¿ya? Luego, megaesófago, radiografía lateral del tórax con contraste de barrio, una imagen como en pipa, ¿no? La pipa antigua, ¿se acuerdan? Esa imagen, en pipa, así parece. La parte de la parte angostita y arriba, no sé qué es la zona donde se pone el tabaco, ¿verdad? Imagen de pipa. Megacolon, radiografía de abdomen. Como el intestino no se ve a una radiografía simple, tengo que hacer 2 cosas. O vacío el intestino por completo para que salga la imagen aérea, eso se llama radiografía de colon por enema, ¿ya? Previamente tengo que evacuar todo con un enema y luego tomar la radiografía. Opción 2, inyectar antes de la radiografía bario, para que el bario tiña todas las paredes y hacer una radiografía con contraste de bario. Entonces tengo 2 formas para identificar megacolon llagas. Para los que necesitan tratamiento, tenemos 2 medicamentos, o benzimidazol o nifurtimox. En Bolivia se usa mucho benzimidazol. ¿Por cuánto tiempo? De 3 a 6 meses. 2, 4, 6 meses. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo en el que es probable que la parasitemia esté oscilante en el paciente y debo mantener con terapia todo ese tiempo, porque el parásito tiene periodos sanguíneos y periodos en tejido. El único problema de este medicamento es de hepatotoxicidad, complicaciones gástricas o alergia. Alergia. Que la mayoría de los pacientes responden con alergia al tratamiento, ¿ya? Eritema, manchas, puntitos, lo que sea, pero alergia, ¿ya? Acuérdense que en los 6 meses muchos pacientes abandonan la terapia específica por la alergia, no tanto por la enfermedad o por el medicamento. Alergia. 80% de los 100 pacientes que hacen tratamiento hacen alergia. Entonces eso hace que abandonen el paciente el tratamiento. En nifurtimox, que es menos usado, no hay alergia, pero hay síntomas gastrointestinales. Menos usado, pero es una buena opción porque para un paciente que responde con alergia, esta es la otra posibilidad. Claro, se han estado intentando otras terapias, aparte de benzimidazol y nifurtimox,
Desde hace tiempo estamos intentando ver estudios donde se usen otras posibilidades. Hay antimicóticos que han respondido muy bien efectivamente a exterminar al trypanosoma, pero antimicóticos, entre ellos parecidos al fluconazol, hay otro medicamento que se llama rabuconazol o posaconazol. Estos se han estado tratando durante 10 años, la efectividad ha sido de 20 a 30%, pero ya es una opción, ¿no? Esperamos que pronto llegue un medicamento que realmente extermine un trypanosoma. Duro de matar, ¿no? Durísimo de matar. Hasta ahora los intentos han sido derivados de los antimicóticos, ¿ya? Posaconazol y rabuconazol. Esos son los únicos estudios encontrados hasta ahora, ¿no? ¿Quiénes reciben tratamiento contra Chagas? Todos los de fase aguda, sobre todo los que han adquirido por vía vertical. Todos los pacientes que están probablemente en fase indeterminada, ya sabemos cómo los podemos encontrar, ¿no? Todos los menores de 18 años tienen que tener tratamiento etiológico si tienen antecedentes familiares de gente que ya ha desarrollado Chagas. Y de los que sufren la fase crónica, todos los pacientes que tengan algún daño crónico mientras no estén en la fase de complicación. O sea, si tiene afección cardíaca, ¿qué paciente no puede recibir tratamiento etiológico? El que cardiomegalia es una falla crónica, no es insuficiencia cardíaca, no. Si tiene alteraciones de conducción, ¿quién no puede tratarse? El que ya ha desarrollado una arritmia grave o bloqueos de rama completos, no puede. De los que desarrollan fase en el esófago, ¿quiénes no? Los complicados, los que han hecho acalasia esofágica. Y de los que están en falla intestinal, ¿quiénes no? Los que tienen papiloma, los que han hecho polvo o dolicomegacolon, ellos no. Todos los demás todavía tienen que recibir tratamiento etiológico, ¿ya? Ellos sí. Entonces, exceptuando, fíjense, exceptuando disfunción del ventrículo, anomalías graves del electrocardiograma, insuficiencia cardíaca, esto se evalúa por una puntuación de escala de daño cardíaco, es decir, una puntuación del estado real del paciente. ¿Qué es lo que se evalúa? Insuficiencia cardíaca grado 3 o grado 4. Cardiomegalia, pero completa de 4 cavidades, evidente por lo menos por radiografía. Algún tipo de necrosis segmental o infarto de miocardio segmentado a alguna zona importante del corazón, ya es infarto, ya es complicación, ¿verdad? De la bradicardia. Luego, taquicardias diferentes, ventriculares, auriculares, demostradas por Holter u otro tipo de estudio. Y finalmente, QRS de distinto voltaje, particularmente voltaje bajo, ¿verdad? Voltaje bajo. Sexo masculino, porque el varón es el más afectado por la actividad física que hace. Si en la escala de puntuación el paciente tiene una puntuación de 6 en esta escala de evaluación de los daños, el tiempo o el nivel de sobrevida, mortalidad a 5 años, 2%, baja. A 10 años, 10%, ¿verdad? Riesgo bajo. Pero si tiene una escala de puntuación RASI de 12 a 20 puntos, la mortalidad a 5 años, 63%. La mitad de las personas que tienen la patología mueren. A los 10 años, 84% de mortalidad. Grave. Por eso es que todos tienen que entrar al tratamiento etiológico. Porque no sabemos si está el parásito, si no. Y si no estuviese, los antígenos que ha dejado son los que provocan respuesta inmunitaria. ¿Por qué el tratamiento etiológico? Porque se tiene que erradicar todos los componentes del parásito para evitar que el sistema inmunitario siga hiperexcitabilizándose. Por esa razón es que el tratamiento tiene que ser todos, ¿ya? Se tiene que hacer una buena evaluación de los pacientes. Sí, este es trabajo del médico. El médico es el que puede salvar la vida de sus pacientes si encuentran enfermedad. Y sobre todo, deshacernos del transmisor que hasta ahora no se ha podido. En tantos años, hasta ahora no se logra, ¿no? Entonces, ver todo ello, ¿ya? Ver todo ello. No sé por qué en otro grupo sí hicimos hasta Chagas, ¿no? ¿Verdad? Hemos debido correr demasiado. Y en otro grupo no. No hay problema. Y ahora estamos